Bueno, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. Esta semana comienza justamente lo que será la votación del presupuesto quinquenal en el Parlamento. Una instancia que tuvo ya un debate arduo en la Cámara de Diputados, que la dará ahora la Cámara de Senadores, y donde el Frente Amplio ya ha anunciado que el proyecto en general no lo va a acompañar y eventualmente acompañará algunos artículos que en comisión han sido votados junto al oficialismo. ¿Qué artículos se votan? ¿Qué artículos no se votan? ¿Cuáles son las discrepancias principales que tiene la oposición con el presupuesto quinquenal? Se lo preguntamos a partir de este momento al senador Frente Amplista Mario Vergara. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el Frente Amplio ya ha dicho que el proyecto en general no lo acompaña. Van a estar acompañando aquellos artículos que en comisión estuvieron de acuerdo. Concretamente, ¿cuál es el concepto general por el cual ustedes no acompañan el presupuesto? Bueno, son varios, ¿no? En primer lugar, que es un presupuesto que ideológicamente implica el retiro del aparato estatal. Hay una visión ideológica con la que discrepamos sustancialmente, mucho más en circunstancias de pandemia, donde más Estado se necesita. El Estado ha sido fundamental para cómo hemos ido combatiendo la pandemia hasta el momento. Y el propio Enrique Iglesias decía el otro día, ¿no? Después del coronavirus, si hay algo que se va a necesitar es más Estado. Es un presupuesto que tiene un cúmulo de inconsistencias desde el punto de vista técnico en su formulación. En el contexto macroeconómico es muy inconsistente en cuanto a prever niveles de crecimiento que no tienen sustento, basados en supuestos aumentos de la demanda interna. Cuando bajan los salarios, bajan las jubilaciones, baja el gasto público, no entendemos por qué puede subir el consumo interno en ese contexto, con cifras enormes de crecimiento de exportaciones, también en un mundo absolutamente incierto, con una región que tiene problemas importantes, con el tema del turismo, que tiene también imposibilidades varias. O sea, hay un contexto macroeconómico que es inconsistente. También es inconsistente la formulación de los montos del presupuesto, el presupuesto que se asigna a cada inciso con la meta indicativa del déficit fiscal que el gobierno plantea. Si efectivamente se ejecutaran los montos que el presupuesto plantea, el déficit fiscal sería muchísimo más alto de la meta. Por lo tanto, ahí entran a jugar cosas con las cuales nosotros discrepamos enormemente. Una de ellas es los artículos 6 y 7, que permite al gobierno no ajustar por inflación los montos presupuestales. O sea, a un presupuesto que ya implica un ajuste en el medio de una pandemia, se agrega la posibilidad de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, con sus criterios, no con los criterios parlamentarios, siga recortando por la vía de no ajustar por inflación los montos, e incluso el artículo 7 prevé la posibilidad de que haya topes de ejecución. O sea, que ni siquiera lo que se vote en estos días va a ser efectivamente el presupuesto que se va a implementar, porque se le está dando al gobierno tijeras adicionales para seguir recortando en todos los rubros, porque el recorte es duro y parejo en todos los ministerios y organismos, para seguir recortando en el proceso de ejecución. Ese tope de ejecución fue algo anunciado como una regla fiscal, es decir, no endeudarse más allá de lo que se puede. No es el tope, la eventual regla que no es regla, ¿verdad? Que no hay una regla fiscal, lo que hay es simplemente metas indicativas de déficit. Pero conceptualmente, ¿están de acuerdo con el no gastar más allá de lo que no se puede? Eso como regla general, por supuesto. Pero entonces hay que poner los números reales sobre la mesa y en todo caso el planteo, lo que le da contenido democrático a la votación parlamentaria del presupuesto es votar. Estos números que están hoy, para nuestro gusto, son engañosos, porque efectivamente hay una inconsistencia entre esos números y la meta fiscal, entonces se le da al gobierno la tijera adicional. Lo que pasa que en lo que discrepamos nosotros es en que este sea el momento de hacer un ajuste fiscal, el momento en donde más recursos se necesitan en el marco de la pandemia, para evitar que la situación se deteriore más, para evitar que más gente caiga en la informalidad, que más gente caiga en la pobreza. Es lo que están haciendo todos los países del mundo. ¿Pero qué es lo que habría que hacer? Porque el gobierno parte de un déficit fiscal en el entorno del 5%, que todos los analistas coinciden ya era muy elevado en el mundo pre-pandemia. En el mundo de pandemia
los déficits fiscales están aumentando significativamente en todas partes. Pero por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Salir a los mercados internacionales? Bueno, claro, el financiamiento Uruguay no tiene problema, porque el déficit fiscal es una variable, no es la única que determina la claro, capacidad. pero usted lo que plantea entonces es que el Estado uruguayo tiene que endeudarse más para hacer frente a esta situación. No tenemos dudas de que el Estado uruguayo tendría hoy que volcar más recursos, ¿sí? Más recursos en los sectores que más lo necesitan. Porque cuando uno ve, por ejemplo, del fondo COVID, cuando el Ministerio muestra, digamos, en términos muy gruesos, con poco detalle, en qué se gasta, lo grueso son seguros de paro y exoneraciones tributarias. Pero es muy poco lo que se gasta focalizadamente en los segmentos de la población de informalidad, de mayor vulnerabilidad. Sin duda, para nosotros habría que volcar más recursos en esa dirección. Incluso pensando en que hay que reactivar la economía cuanto antes, hay que evitar que las cosas se caigan más y dar márgenes justamente para la reactivación económica. Hacer un ajuste en este marco, primero va a hacer que la economía se hunda más, segundo va a dificultar que la reactivación económica venga a tiempo. Y otro factor que para nosotros es importante también, por supuesto, en nuestra visión negativa del presupuesto, es lo que va a ser la evolución de salarios y jubilaciones, que van a la baja segura durante los próximos años, de acuerdo a las pautas que tiene el propio presupuesto. Nosotros queremos enfatizar la siguiente idea. Este no es el presupuesto que votó la gente. Porque si bien hubo un planteamiento en campaña de que había que recortar gasto público, cuando se decía en campaña vamos a recortar 900 millones de dólares y nosotros le decíamos eso no es factible sin tocar las políticas sociales. Y se decía no, las políticas sociales no se tocan. Pues todas las políticas sociales están afectadas por el presupuesto. ¿No hubo una reconfiguración del mundo y de Uruguay desde el 13 de marzo en adelante? Hacer esa comparación, por ejemplo. La pandemia, lejos de ser una razón para gastar menos, como acabo de decir, es una razón para volcar más recursos a la sociedad. Lo están haciendo todos los países del mundo. Lo están recomendando los organismos multilaterales que típicamente te dicen toda la vida, no gasten. Bueno, hoy te dicen gasten. Lo mismo en otros temas como los salarios y las jubilaciones, ¿verdad? Estaba claro que había una orientación de debilitar la negociación colectiva, se hablaba, ¿no?, de alguna manera de quitarle contenido a los consejos de salarios, pero también se había dicho, pero eso no iba a ser en desmedro del salario ni de la pasividad, o sea, se hablaba de que no iban a bajar salarios y jubilaciones, pues la negociación colectiva efectivamente se ha debilitado, el artículo 4 del presupuesto no toma lo que se había conversado en la negociación colectiva de los públicos, lo cual le quita contenido, y está garantizada, reitero, la rebaja salarial, la rebaja de pasividades. O sea, son muchos los factores que nos llevan a nosotros a plantear que este no es el presupuesto que la gente votó, que este no es el presupuesto que el Uruguay de hoy con pandemia necesita, y por lo tanto, además de las diferencias político-ideológicas que tenemos en cuanto al rol que se asigna al Estado y al gasto público, porque el gobierno ve al Estado solamente como un gasto. Ellos lo plantean algo así como un lastre para el sector privado. Bueno, esa no es nuestra visión. Para nosotros mantener y generar capacidades estatales es fundamental para la producción, para el bienestar, para la equidad en el país. Lore. No, quería preguntar qué proyecciones hace en base a este presupuesto, al aumento del gasto de alguna manera que se está dando por el tema del COVID y al déficit que ya venía de antes. ¿Qué proyecciones hace una vez que se apruebe este proyecto de...? Bueno, el propio presupuesto prevé una caída de producto este año, pero no hay analista u organismo internacional que no prevea prácticamente, o por lo menos un punto más de caída de lo que el gobierno plantea. El gobierno dice este año vamos a caer 3,5%. Los pronósticos que hacen los analistas en general no bajan de 4,2, 4,3%, o sea, va a haber una caída importante del producto en este año, explicada obviamente en buena medida por el tema de COVID. El gobierno es muy optimista para los años próximos. Prevé, por ejemplo, que el año que viene va a crecer de manera tal que no solo va a compensar la caída de este año, sino incluso más.
Y eso no hay tampoco ningún analista ni organismo multilateral que esté pronosticando una cosa por el estilo. Y crecimientos importantes. En la ley de presupuestos se prevé un crecimiento a lo largo de todo el periodo de más de 12%, cosa que es muy difícil de pronosticar en esos términos. Es muy difícil de ver ese optimismo, porque lo que decía hace un rato, el gobierno prevé aumentos de consumo interno y de exportaciones que no tienen fundamento. Es difícil decir que el consumo interno va a crecer de manera tan importante como el gobierno plantea cuando caen los salarios, caen las jubilaciones, cae el gasto público. La gente no se va a sobreendeudar para gastar más en el medio de este contexto. O las exportaciones que se plantean crecimientos de niveles realmente importantes en la visión histórica del Uruguay, que tampoco tienen fundamento. Tenemos un mundo hoy que está plagado de incertidumbres, una región que todos sabemos está atravesando una situación muy difícil. No hay una corrección de precios que permita ser muy optimista. En todo caso, si suben un poco los alimentos, va a subir seguramente más el petróleo y eso no nos favorece. Ni tampoco hay una corrección cambiaria. Acá cuando se habló siempre de acá estamos 25, 30% con atraso cambiario y demás. Cuando uno ve la formulación del presupuesto del gobierno, inflación y devaluación corren parejitas. O sea, en 4 años tampoco hay ahí una corrección cambiaria si es que fuera cierto que el atraso cambiario era responsable de la situación. Por lo tanto, realmente es muy inconsistente esa formulación del gobierno de las proyecciones. Nosotros creemos que en eso tenemos que ser más cautos, ¿verdad? Este año vamos a caer más de lo que dice el gobierno y eventualmente el rebote del año que viene va a ser más modesto del que se plantea, un factor que está claro tiene que ver con el turismo, ¿no? Ya el factor del turismo... Cuando se elaboró el presupuesto no estaba pensado que tengamos un verano con fronteras cerradas, ¿no? Pero hace casi 3 meses que se está tratando el presupuesto. El gobierno bien pudo haber hecho algunas correcciones en este sentido, porque todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Pero con honestidad, ¿ustedes en julio pensaban en un verano con fronteras cerradas? Pero no es que lo que pensáramos o no, yo siempre hablo con honestidad. Pero en todo caso, este mundo implica adaptarse rápidamente a condiciones que están cambiando drásticamente, ¿no? O sea, ya la situación de Argentina era muy complicada en julio. Sí, sí. Pero es cierto, pongamos que no estaba definido o previsto qué iba a pasar con el turismo, pero ya hace 1 mes y medio, 2 meses que eso está más o menos aclarado. Y bueno, en la formulación del presupuesto existen las chances mientras se discute el presupuesto de ir adaptando un poco, porque son cosas gruesas, ¿Hasta dónde tendría que endeudarse Uruguay en función de esta lógica que usted acaba de mencionar y llevar el déficit fiscal hasta dónde? ¿Hasta qué punto sería manejable? El déficit fiscal este año no sabemos bien cuánto va a ser. El gobierno pronostica 6,5%, que si uno ve en el mundo el aumento del déficit en Uruguay es pequeño con respecto a lo que va a aumentar en todas partes del mundo. Hay países donde el déficit está aumentando varios puntos porque están volcando más recursos. Ahora, el tema no es el déficit, el tema es la deuda. El Uruguay tiene la fortaleza financiera como para endeudarse un poco más en el marco de la pandemia, sí. Y además, gastar algo hoy puede significar seguramente gastar menos mañana. Por lo tanto, como tenés fortaleza financiera, es algo que podés hacer. Cuando el Frente Amplio pone el foco en decir hay que volcar más recursos a la gente que más lo necesita, estábamos hablando de menos de medio punto del producto. O sea, que si fuera ese el caso, de terminar el año con 6,5% o con 7% de déficit, no hace diferencia en el marco del año COVID que vivimos, ¿no? Y puede ayudar a que menos gente se caiga en la informalidad y en la pobreza, cosa que después, si eso no lo hacemos, va a ser más costoso. ¿Qué artículos van a acompañar? ¿Qué conjunto de artículos o de...? Hay 725 artículos que vinieron de diputados y se agregaron más artículos ahora, por lo tanto es imposible seguir. Pero hay muchos artículos que son la lógica de conjunto de artículos que a veces se votan en bloque para conocer dónde están las coincidencias. Sí, pero son cosas en general puntuales. La ley de presupuesto tiene estas cosas gruesas, que es donde nosotros más discrepamos, y después hay muchos artículos que son partidas pequeñas para ciertos colectivos
o alguna ayuda en algún sentido. Lo que pasa es que eso no lo hace mejor al presupuesto, porque claro, si hay una cuestión que rebaja sustancialmente algo y después se dan unas partidas, el panorama es malo. Pero bueno, esas partidas nosotros las votamos. Nosotros votamos a favor de los 700 y pico de artículos, unos 300 más o menos. Pero reitero, eso no necesariamente lo hace mejor el presupuesto. Y quiero agregar dos cosas más. Una, lo que tiene que ver con lo anterior, de cómo este presupuesto está de espaldas a la situación de pandemia. No hay prácticamente nada en el presupuesto que indique que estamos en una pandemia. Es como el mismo presupuesto que se hubiera hecho sin pandemia. Nosotros como un aditivo propusimos poner unos recursos modestos para el MIDES, para que sustente ollas populares. Modestos, y además era reasignación de recursos, no era generación de nuevo gasto, para ollas populares. Y el gobierno lo votó en contra. Y otros aspectos también muy negativos, como fue la entrada a último momento, ya sin capacidad de discusión con delegaciones, de la desmonopolización de combustibles en los aeropuertos, ¿verdad? O sea, que eso entró, digamos, en los aditivos después de que ya se había cerrado la posibilidad de que vinieran delegaciones a dar su perspectiva, en los descuentos de la discusión presupuestal, como entre gallos y medias noches, un tema que está en la discusión. Desde la LUC está planteada la discusión de la desmonopolización, hay estudios que se están haciendo, son cosas que deberían discutirse con la sociedad de manera mucho más abierta. Y bueno, eso fue metido, reitero, a último momento el día martes, o sea, el penúltimo día de la discusión, para que salga ahora en la ley. ¿A qué hora arrancan hoy? A las 10. Ya lo tenemos que liberar, entonces así tranquilo. puedes ir. Gracias, Vergara, por estos minutos en la mañana arriba, gente. Ha sido un gusto. Bueno, cerramos por acá la entrevista de algo que va a ser, obviamente, muy discutido en el Senado. Hasta el 3 a la medianoche hay tiempo de aprobar el presupuesto. En 4 días, tenemos de lunes al jueves. Así que serán maratónicas las sesiones del Senado. Seguimos con Humberto.